Bien, en este vídeo voy a tratar de que entiendas cómo se pueden nombrar las oxosales, pero lo vamos a hacer de distintas maneras, es decir, lo vamos a hacer usando tres tipos de nomenclaturas distintas aceptadas por la IUPAC, como sería la nomenclatura, vamos a ver ahora, de composición, pero con los prefijos numerales, con el número de carga y con el número de oxidación, y también daremos el nombre para algunos compuestos que vamos a ver de ejemplos, el nombre, digamos, tradicional, pero que está aceptado por la IUPAC. Son tres ejemplos lo que vamos a ver, y vamos a empezar por este que ves aquí, KNO3. Este compuesto, que es un compuesto ternario, te recuerdo porque tiene tres tipos de átomos distintos, el potasio, el nitrógeno y el oxígeno, lo primero que tienes que hacer es caracterizarlo, es decir, ver cuáles son sus partes. Yo te las voy a marcar en distinto color. Si empiezo por la izquierda, que ya sabes que a la izquierda tiene que estar la parte más electropositiva, ¿verdad? Por la izquierda marcaríamos el potasio. En este caso se trata de un metal, en este caso se trata de un catión metálico, porque está a la izquierda. Y voy a marcar en otro color esta parte que ves aquí en verde, que sería la parte aniónica, ¿vale? Tendríamos, por lo tanto, en azul parte catiónica, en verde parte aniónica. Después también es muy importante que sepas cuál es, podríamos decir, el estado de oxidación de cada parte. Pero, y aquí viene algo importante, nosotros vamos a nombrar las oxosales siempre referidos a la parte aniónica, es decir, la que he pintado en verde, que por eso he puesto aquí también en verde las letras, la parte aniónica. Y lo vamos a hacer usando la nomenclatura de, como te he dicho antes, de composición. Una vez que tienes esta idea, la tienes clara, lo siguiente, como te decía, es conocer los estados de oxidación de la parte catiónica y de la parte aniónica. La parte catiónica es el potasio y es un elemento que está en el grupo 1 de la tabla periódica, corresponde a los alcalinos y este tiene un único estado de oxidación, que es el estado de oxidación más. Por lo tanto, como se trata de una sal que es neutra, la parte aniónica tiene que tener el mismo valor de carga, pero de signo contrario. Por lo tanto, fíjate que los estados de oxidación, como te marco aquí, serían más para la parte catiónica, menos para la parte aniónica. ¿Cómo vamos a nombrar? Bien, pues nos vamos a los tres nombres posibles. Empezamos, hemos dicho, por los prefijos numerales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Referido siempre a la parte aniónica. Fíjate que no tengo ningún tipo de sufijo, ¿verdad? Subíndice en el que aplicar esto de los prefijos numerales. Y lo digo en este sentido, ¿por qué? Porque tengo solamente un subíndice que sería este que ves aquí, el del oxígeno, este 3 que ves aquí. Pues solo voy a nombrar este de aquí. Así que el nombre, usando los prefijos numerales, para esta sal sería el trióxido-nitrato de potasio. Recuerda que se va a nombrar de derecha a izquierda. Tri, porque hay un 3. Óxido, el oxígeno siempre lo vas a nombrar como óxido. Nitrato, nombramos el átomo central pero terminado en ato. Y por último, de potasio, que lo tengo aquí. ¿Cuál sería la siguiente forma de nombrar? Hemos dicho usando el número de carga. En este caso me va a quedar otra vez la parte aniónica, ¿verdad? De una forma muy similar, porque estoy siempre dentro de la nomenclatura de composición y sería, por lo tanto, el trióxido nitrato, pero, fíjate, tengo que poner obligatoriamente el número de carga de esta parte aniónica y sería, por lo tanto, 1 menos. Así que me quedaría, como ves aquí, trióxido nitrato 1 menos, que hace referencia a este número de oxidación que habíamos puesto antes, ¿verdad? Para la parte aniónica de potasio, y yo he colocado aquí también el 1 más, porque tengo aquí este estado de oxidación para el potasio, pero te recuerdo que en el caso de la parte catiónica, cuando estamos con cationes metálicos, yo si quiero puedo obviar este número de carga si no hay ningún tipo de dudas, como es el caso del potasio, que solo tiene un estado de oxidación. Por último, me quedaría la forma de, podríamos decir, el número de oxidación, y me va a quedar, por lo tanto, el trióxido nitrato de potasio. ¿Por qué? Pues porque el potasio solo tiene un estado de oxidación y no es necesario ponerlo.
Por lo tanto, no se debe poner en números romanos. En este caso, fíjate que tanto la de los prefijos numerales como esta última del número de oxidación me quedan exactamente iguales. ¿Cuál sería el nombre de esta sal, pero aceptado por la IUPAC en lo que sería la tradicional? Pues para eso tenías, ¿verdad?, la tabla de oxoaniones que son aceptados por la IUPAC. En este caso tendríamos que es el anión nitrato y el nombre sería el nitrato de potasio. Nos vamos al segundo de los compuestos y ahora vamos a ir ya obviando algunas de las explicaciones que hemos dado sobre este. Fíjate que el compuesto que tengo es el NH4 entre paréntesis con un 2 de subíndice y después tenemos SO4. Lo mismo, vamos a ver si somos capaces de ver cuál es la parte catiónica, te la marco aquí, y cuál es la parte aniónica, que te la marco en otro color. Una vez que tengo esto, lo siguiente, los estados de oxidación. Cuidado, si yo me sé la tabla de los oxoaniones, ¿verdad?, que son aceptados por la IUPAC, yo debo saber que el anión SO4 tiene un estado de oxidación 2-. Fíjate que lo pongo aquí, 2-. Por lo tanto, el amonio, el catión amonio, tiene estado de oxidación más. También te lo debes saber. Así que fíjate que de esta forma, si yo multiplico el subíndice 2 por el más que tengo aquí, serían 2+, que con el 2- de aquí sumarían 0 y la sal es neutra. Una vez que tengo esto claro, nos vamos a los nombres y tendríamos, por un lado, vamos a ver prefijos numerales, pues tetraóxido sulfato, seguimos la misma secuencia de antes, tetraóxido sulfato de aquí tengo el subíndice, amonio, que es el catión. Tetraóxido sulfato de diamonio. Nos vamos al siguiente nombre, que era con el número de carga. Y tenemos que va a ser tetraóxido sulfato 2- de amonio. Recuerda que tienes que poner siempre el número de carga en la parte aniónica. Y por último, tendríamos como nombre el tetraóxido sulfato de amonio, que sería con el número de oxidación, pero claro, el amonio solo tiene como número de oxidación el más. Por lo tanto, como ya sabéis, no es necesario ponerlo. Y nos vamos a cuál sería el nombre aceptado por la IUPAC en lo que sería la tradicional. Va a ser el sulfato de amonio. Sulfato, que sería la parte aniónica, de amonio. No hace falta especificar nada más porque cualquiera que sepa un poco de química sabe que el sulfato tiene esta oxidación 2- y que el amonio tiene esta oxidación más, y por lo tanto le corresponde el subíndice, ¿verdad? O sí, el subíndice que tenemos aquí, que es el 2. Y nos vamos al tercer y último ejemplo de oxosal. Tendríamos esta de aquí, Ni2, aquí tengo el subíndice, y entre paréntesis CrO4, y fíjate que tienes un 3 fuera del paréntesis. Bien, parte catiónica, la marcamos. Parte aniónica, lo que está entre paréntesis. A partir de aquí, números de oxidación. Bien, el cromato tiene estado de oxidación 2-. Por lo tanto, para que cuadre, el níquel tiene que tener estado de oxidación 3+. Acuérdate que la suma tiene que ser 0 si la sal es neutra, ¿verdad? Y para ello tengo que coger y multiplicar los estados de oxidación que acabo de poner por los subíndices. Fíjate, 2 por 3, 6, 3 por -2, -6. La suma, 0. Y nos vamos a los nombres. Empezaríamos por prefijos numerales. Ahora sí es muy importante que tengas en cuenta que, por ejemplo, este subíndice 3 que está fuera del paréntesis, lo tienes que denotar con el prefijo numeral, pero el griego, no el latino. Y sería, por lo tanto, el tris, entre paréntesis, tetraóxido cromato, y después fuera de diníquel. Diníquel. ¿Por qué? Porque hace referencia a este 2 que tenemos aquí acompañando al níquel. Insisto, el tris, porque está fuera del paréntesis, tetraóxido cromato de este que no tiene paréntesis ninguno, ¿verdad? Sería prefijo latino, níquel. Nos vamos ahora al número de carga. Pues tenemos que sería el tetraóxido cromato 2- de níquel 3+.
Fíjate que lo único que estoy haciendo es olvidarme ya de los prefijos numerales y nombrar lo que hay dentro del paréntesis, ¿verdad? Tetraóxido cromato, pero ¿cuál es digamos, sí, el número de carga de este anión? El 2-, pues es el que aparece aquí. De níquel, 3+, que es su carga, ¿verdad? Aquí, y lo tendríamos que poner. Y por último, en cuanto a lo que sería el número de oxidación, tendríamos que sería el tetraóxido cromato, ya aquí no ponemos la carga de la parte aniónica, de níquel, y fíjate que aparece el 3, pero con números romanos. Aquí lo tienes, 3 entre paréntesis y con números romanos. ¿Cuál sería el nombre aceptado por la IUPAC? Pues sería el cromato de níquel 3. Cromato de níquel 3. En este caso se parece exactamente igual a esta última nomenclatura que habíamos usado. Espero que te quede claro cómo se nombran estas oxosales, cuáles son las claves que tienes que seguir para hacer, digamos, o nombrar según las normas de la IUPAC. Si es así, por favor, dale al like y además, si te suscribes al canal, me ayudas a seguir haciendo vídeos como este.